Antes que nada, aunque sí soy analista internacional titulado, no represento a ninguna autoridad, ni soy autoridad en el tema, ni pretendo tener la verdad absoluta, por lo cual, lo que a continuación diré queda como mi opinión, a pesar de que estoy fundamentado de la manera más fehaciente posible, es decir, bien documentada. Dicho esto, lo que diré a continuación es más para explicar y aclarar que para informar o enseñar, ¿ok? Suelo hacer videos de geopolítica y me encanta. También hablo en honor a la verdad, en tiempos donde la manipulación de la información y falta de sentido crítico y opiniones propias de muchas personas solo hace que esa manipulación se intensifique. Ojo, el derecho al asilo sí forma parte del derecho internacional, más o menos desde la Edad Media. La motivación de buscar asilo o dar asilo a personas que sentían que su seguridad estaba en juego ocurría porque, como sabemos, toda esa época y toda la historia han existido personas que exponen sus ideas o sus opiniones o sus formas de ser y son contrarias al poder fáctico, iglesia, Estado, gobierno, y son perseguidas y acalladas por eso. Con el paso del tiempo, en Europa y Asia el asilo, aunque sigue presente en convenciones relacionadas con el tema, como la de Ginebra, la de Lisboa y por supuesto la de Viena, se centran más en la rigurosidad de la inviolabilidad y protección de las embajadas, las delegaciones diplomáticas y consulados que cada país tiene en otros territorios. Ahora, entendamos la palabra Estado como país, ¿vale? Es muy importante que leyes internacionales aseguren la protección de ciudadanos de un Estado que transita o se encuentra dentro de otro. Y esta ley se ha respetado en toda la historia. Estados Unidos no invadió la embajada de Teherán, Irán, en 1979. Ahí está una película de eso, a pesar de que tenía rehenes estadounidenses dentro. Fíjense, Edward Snowden era de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y filtró y divulgó toda la información sobre cómo su gobierno vigilaba y monitoreaba a todos los ciudadanos en secreto. Este hombre Snowden encontró en territorio ruso asilo político después de algo tan delicado y escandaloso que le hizo acreedor a serios cargos en Estados Unidos. Pero hoy en día tiene visa en Rusia y ahí vive y no hay ya siquiera un proceso de extradición. No lo pueden sacar de ahí. Julian Assange, que publicó correos e información confidencial del Pentágono y de los políticos en Estados Unidos con su Wikileaks, pasó años en la Embajada de Ecuador en Londres, aún y que también tenía orden de captura en Suecia, donde se le acusó de delitos del orden común, es decir, graves pero no políticos. Y ni Estados Unidos, ni el Reino de Suecia, ni el Reino Unido, que no reconoce ni practica el asilo como tal, pudieron hacer nada. Y Assange sigue en Londres, no se ha logrado extraditar. Esto no quiere decir que las leyes protejan delincuentes. Quiere decir que los gobiernos pueden perseguir detractores y abusar de sus derechos humanos. Y la única garantía que existe para ellos es el derecho al asilo, que aunque ha quedado medio en desuso en Europa a medida que nadie en el mundo debería ser perseguido político, ahora se le ha dado más peso a la figura de refugiado, que es la que sigue del asilo. El refugiado es porque está en riesgo en condiciones de guerra, de salud, desastres. En cambio, el que solicita asilo, o sea, protección a un país extranjero, solo puede ser por razones de persecución política y por determinarse que sus derechos humanos y garantías individuales están en peligro, por una persecución en su país debido a sus ideas políticas u opiniones contrarias al poder. No es casualidad que la historia, y dado el carácter consuetudinario de la ley, es decir, que se basa o se rige más por la costumbre y la región, que el asilo haya sido algo más popular, sobre todo aquí en Latinoamérica. Un subcontinente vecino de una gran potencia económica y militar, y además con una tradición injerencista, como lo es Estados Unidos, y la asimetría que eso representa, por las diferentes ideologías políticas y niveles de desarrollo en cada país de la región latinoamericana. Estados Unidos ha financiado en el mundo guerras, gobiernos, golpes de Estado, dictaduras a su conveniencia. Mucho de esto en Latinoamérica. En el mundo, Estados Unidos apoyó en la sombra a Saddam Hussein respecto a Kuwait en 1991 y después lo invadió. Y le volvió a invadir y derrocó a Saddam, lo enjuició y lo mató, sin tener armas de destrucción masiva ni ninguna responsabilidad en el 11S. Proveyó de armas a los talibanes y después les declaró la guerra. Y Rusia no es ningún santo tampoco, pero como potencias militares, hoy en día sobre todo tienen injerencia en el contexto internacional, tanto como China y en menor escala la Unión Europea, que últimamente ha sido más representativa que efectiva, la verdad. En pocas palabras, los países de Latinoamérica estamos a la buena de Dios. Y por eso el derecho a asilo obtuvo aquí más protagonismo y por eso aquí han sido las convenciones al respecto. Sobre todo la última que pone en claro el tema, la de Caracas de 1954. Si no saben, ha habido terribles dictaduras, presidentes y sucesos en donde al ser disidentes, mucha gente fue asesinada y desaparecida. Ahora bien, en las relaciones internacionales hay mucha simbología. Estados Unidos sí le robó la mitad de su territorio a México, invadiéndolo de manera ilegal de una forma cruel y descarada. Pero por eso nuestra historia es tan increíblemente interesante. La historia de México se estudia en países de todos los continentes. Después de la Revolución de 1910, a pesar de los graves conflictos internos, corrupción y muy y medio que puede haber habido aquí, no se permite en México la injerencia directa de ningún país.
aunque de forma económica la ha habido, claro, pero pues tenemos un tratado de comercio con Norteamérica, con el resto de Norteamérica, y a partir del gobierno de López Obrador ya no hay paraísos de dinero para las empresas españolas. Pero eso sí, tanto el PRI, el PAN y ahora la 4T han respetado y continuado la simbólica tradición del derecho a asilo. Porque es cierto que el derecho a asilo lo tienen las personas, pero el gobierno del país que recibe no está obligado. Aquí es que inician las controversias y las teorías que se mencionan en los comentarios, esa de exclusión y represalias, que es en qué punto se puede decidir que sí y en qué puntos que no. Si es represalia por otra cosa o condicionante por alguna razón anterior, pues por eso México siempre lo seguirá autorizando, para ser congruente. Aquí se recibieron asilo y después cambió a refugiado a judíos en la Segunda Guerra, a españoles en su guerra civil, sirios, afganos, incluso hay muchos haitianos ahora, y ciudadanos de cada país de Latinoamérica. Aquí han pedido asilo figuras como Trotsky, perseguido por Stalin, mismo Che Guevara y muchísimos más que, culpables o inocentes, reflejan que los gobiernos de la TAM y en realidad del mundo ya no pueden perseguir personas por estar en su contra. Miren, Loret de Mola se considera un gran mártir y víctima de múltiples desacreditaciones por parte de Andrés Manuel. Dice que lo ha traído siempre de bajada y que sabe que le cae muy mal al presidente. Pero jamás Loret de Mola se ha considerado perseguido político, porque no lo es. Incluso Loret de Mola es uno de los primeros que se manifestó en contra de lo que pasó en la embajada. En México tú puedes decir lo que quieras y hacer lo que quieras, claro, que estamos regidos por una fuerte constitución, instituciones sólidas, y prueba de ello es el gran cambio de gobierno que tuvimos y que prueba que la democracia es real y que seguiremos teniendo. Pero eso es otro tema. Por eso yo digo que el asilo es una tradición en México. Se debe garantizar esa posibilidad. Existen dos tipos de asilo: el diplomático, que se solicita en una embajada dentro del territorio de otro país, o el político, que se solicita ya en el territorio del país que recibe el asilado. Hay un antecedente muy importante respecto a conflictos entre dos países por otorgar la condición de asilo, el de Víctor Raúl Aya de la Torre, entre Perú y Colombia. Lo resumiré lo más posible. En 1949, este líder de un partido peruano contrario al gobierno solicitó asilo en la Embajada de Colombia. Se le acusaba de organizar una revuelta militar contra el gobierno de entonces. Dicho gobierno previamente había establecido que se trataría a los contrarios al gobierno con las máximas penas. El caso se mandó a la Corte Penal Internacional, que depende directamente de la ONU. La ONU es la fuente de todo, la Organización de las Naciones Unidas. Pero dado el carácter regional de la costumbre del asilo, ya desde entonces pareciera que solo trataron de darle la razón a ambos, porque no le dieron la razón ni a uno ni a otro. Finalmente Colombia, aunque no se le reconoció su derecho, sí se le reconoció el no tenerlo que extraditar. En fin, que sí está complejo, pero no hay ninguna duda que el gobierno de México hizo lo de siempre: aceptar el asilo diplomático, en este caso, que fue en la embajada. Nada más. O sea, Ecuador es un país soberano que tiene sus broncas. Ahora, se puede opinar, como opinó el presidente, puedo opinar yo. Y hay muchas cosas muy raras. Ahora, fíjense bien, en el derecho internacional casi no hay ninguna excepción en cuanto a invadir embajadas de otro país. Está penalizadísimo. Es muy grave, por eso todo el mundo está así de que, por eso. Son dos cosas, una cosa es el asilo y otra cosa es invadir la embajada. Para mí está muy claro, el hecho de invadir la embajada prueba que el señor ese era un perseguido político, independientemente de que sea inocente o culpable, pero es un perseguido político, dado que tuvieron que invadir un país para poderlo justificar. Y una cosa que me temo yo es que una de las cosas que puede declarar Ecuador a su favor es que hubiera hecho esa acción de invadir México a través de su embajada porque el señor representaba un peligro de la seguridad nacional y estaba en tiempo de guerra. Ojo, yo sé muy bien lo que es las guerras entre carteles, yo sé muy bien. Yo viví la inseguridad de México horrible y amanecían colgados, no me quiero ni acordar. ¿Está Ecuador así? ¿O están sembrando ahí shows como el de la televisión ese que invadieron el canal de televisión? Porque ahora está diciendo este muchacho que Ecuador está en guerra. Ojo, ecuatorianos, ojo. También sé muy bien, sabemos en México muy bien lo que es las mentiras y la manipulación de los gobiernos. Aquí se inventaron un secuestro de una francesa, fíjate tú. Y aquí el líder de la lucha contra el narcotráfico, Gerardo García Luna, era el que estaba aliado con el cartel. ¿Quién sabe qué pasa allá? Yo solo sé que el presidente es el hijo de un hombre muy millonario que ha intentado hasta 6 veces ganar el poder, que evadió impuestos a todo lo que pudo y que tiene un tipuchal de barcos plataneros para enviar mercancías. ¿Por qué están ahí los narcos? A mí se me hace muy raro. Ahora, ojo, los narcos mexicanos no tienen nada que ver con México ni con el gobierno. Esos son delincuentes. No, no relacionen. No diré más. He dicho.